Esta es la tercera clase de la unidad referida a Introducción a la Acústica Arquitectónica. Ya habíamos mencionado que los dos problemas fundamentales que estudia la acústica arquitectónica son el acondicionamiento acústico y el aislamiento acústico. Particularmente en esta clase vamos a estudiar este último problema, el del aislamiento acústico, entendido como el problema referido a evitar que los ruidos producidos en un ambiente se trasladen a ambientes vecinos o, al revés, que los ruidos generados en ambientes vecinos se trasladen a un cierto local que queremos proteger. Primero, veamos una definición de ruido. Actualmente se considera ruido todo aquello que es sonido no deseado. Por ejemplo, si yo estoy ensayando con mi banda, para mí eso es sonido, pero para mi vecino que quiere dormir la siesta, eso va a ser ruido. Esta es la definición actual que se acepta. No es un problema nuevo, ya hay antecedentes en ciudades griegas y romanas de problemas relacionados con lo que hoy llamaríamos contaminación sonora. También en nuestro país, en la época de la colonia, hay algunas reglamentaciones que impedían ciertas actividades en determinados horarios, como por ejemplo la venta ambulante. Sí podemos decir que es un problema creciente, debido a que, por ejemplo, las fuentes son cada vez numerosas, más diversas y también de mayor intensidad. Pensemos en la cantidad, por ejemplo, de equipos electrodomésticos que tenemos en nuestras viviendas en la actualidad. Produce muchos efectos en el ser humano, no solo lo más clásico que podríamos considerar como efectos sobre la audición. También produce molestia, no necesariamente enfermedad, aunque también enfermedades son posibles. Afecta al rendimiento, por ejemplo, al rendimiento en el trabajo, al rendimiento en el estudio. Está probado que alumnos que tienen clase en una escuela, en aulas que dan a la calle, que son más ruidosas, tienen un menor rendimiento escolar. Pensemos también en la irritabilidad que genera. Cada tanto aparecen en nuestra misma ciudad algunos conflictos entre vecinos derivados justamente de este problema. Esto genera irritabilidad en los vecinos afectados, lo que a su vez desemboca en cualquier otro tipo de problemas en su salud psicofísica. Decíamos que en la actualidad las fuentes de ruido son muy diversas y de más intensidad que en otras épocas. En esta diapositiva vemos algunas fuentes clásicas de ruido como el tránsito, sobre todo en ambientes urbanos, pero en esta diapositiva aprovechamos para destacar otras fuentes que no siempre son tenidas en cuenta. Por ejemplo, el ruido que viene de efectos climáticos. La lluvia puede producir un importante ruido de impacto sobre la cubierta, que si esa cubierta es una cubierta de chapa, una cubierta liviana, que actualmente están muy difundidas, este agente climático, lluvia, va a producir entonces un nivel de ruido importante. Otra fuente que a veces no se tiene suficientemente en cuenta es todo lo relacionado con servicios. Por ejemplo, acá tenemos un sistema de ventilación que no solo va a transmitir ruido al entorno del edificio, sino que a través del conducto va a llevar ruido a los distintos ambientes del propio edificio al que está sirviendo. También tenemos los ruidos derivados del propio uso del espacio, una escuela en el caso de esta diapositiva. Otra fuente importante y no tan tenida en cuenta es, por ejemplo, el ruido derivado de la circulación de agua por las cañerías, por los conductos en general. Son muchos los factores que van a incidir sobre los efectos que el ruido va a producir en las personas. Entre estos, los más destacables son, como ya hemos visto, la intensidad. Es obvio que un ruido más intenso en general
va a ser más molesto que uno de menos intensidad. Recordemos que este parámetro intensidad que ya hemos estudiado en el curso depende no solo de lo que produce la misma fuente, de la potencia emitida por la fuente que está generando ese ruido, sino de la distancia a la que se encuentra el receptor de esa fuente. Otro factor que influye mucho en la molestia o en los efectos que produce el ruido sobre las personas es su composición espectral, o sea, qué frecuencias están presentes en ese ruido. Ya hemos visto en clases anteriores que, por ejemplo, los ruidos que tienen frecuencias entre 1000 y 5000 Hz son más molestos. También vale destacar que si un ruido tiene una frecuencia con mucha mayor intensidad que el resto, va a ser un ruido tonal, un ruido de estos tonos puros que ya hemos escuchado en clases anteriores, y eso también hace que sean más molestos. También importa la variación temporal que ese ruido tiene. Por ejemplo, pensemos que lo que se suele considerar como molesto o como un nivel que puede afectar a la salud no es un nivel en sí, sino lo que se llama dosis de ruido. ¿A qué nivel estamos sometidos durante cuánto tiempo? Por ejemplo, el ruido que genera un avión al aterrizar o al despegar es muy grande, es de mucha intensidad, pero nos afecta durante un muy corto periodo de tiempo. Entonces puede resultar menos perjudicial para la salud que un ruido de mucha menor intensidad, pero que se mantenga durante mucho más tiempo. También resultan más molestos los ruidos impulsivos, o sea, los que concentran la energía en un periodo muy corto de tiempo. Pensemos en la gota que cae durante la noche, ese ruido repetido, de baja intensidad, pero repetido en el tiempo, concentrándose la energía en un lapso breve, nos resulta mucho más molesto que uno continuo. Hablemos algo ahora sobre control de ruido. ¿Cómo se va a hacer este control del ruido? Este control se puede realizar en la propia fuente, en el camino de transmisión, por ejemplo, en el caso de la diapositiva, sería el aire, el ladrillo y después nuevamente el aire, o se puede hacer control de ruido en el receptor. Siempre resulta más barato, más sencillo, más eficiente tratar de hacer este control de ruido directamente en la fuente que lo está produciendo. Normalmente suele no alcanzar con hacer el control de ruido en la propia fuente. A veces directamente es imposible, pero luego entonces se complementará este control realizado en la propia fuente con controles posteriores que podrían hacerse en el camino de transmisión o en los receptores. Pero pensemos, por ejemplo, que en el caso de la diapositiva, hacer este control de ruido en los receptores implicaría que estas personas estuvieran usando protectores auditivos. Evidentemente, eso no es una situación practicable. Hacer control en el camino de transmisión significa interponer alguna clase de barrera acústica entre la fuente y el receptor. Como decíamos, hacer la protección en el receptor implica proteger uno a uno a esos receptores. Entrando ya en lo que es el aislamiento acústico como medida de control de ruido, tenemos que comenzar por diferenciar dos tipos de ruido. Por un lado, ruidos que vamos a llamar aéreos y por otro lado, ruidos que se denominan de impacto. Ruidos aéreos son los que se generan y se propagan en aire. En este caso, las conversaciones de las personas que se transmiten a través de cielo raso, a través de la pared, al corredor por el que está circulando otra persona. Por otro lado, los ruidos de impacto son los que se generan por la percusión directa sobre un elemento. El caso típico es el ruido de las pisadas
en el departamento de arriba del nuestro, que a través de la estructura se transmiten al local de abajo. Las estrategias para el aislamiento acústico de ruidos aéreos y de ruidos de impacto es diferente, así que vamos a comenzar estudiando el aislamiento de ruidos aéreos. Algo ya habíamos visto sobre esto. Por ejemplo, en su momento mencionamos que la intensidad disminuye a medida que nos alejamos de la fuente. Si recuerdan, en clases anteriores habíamos estudiado cuánto disminuye la intensidad cada vez que nos alejamos de la fuente. En esta diapositiva tenemos repetida esa información, pero no ahora en términos de intensidad, sino en términos de niveles de intensidad. En espacios abiertos, aproximadamente el nivel de intensidad disminuye 6 decibeles cada vez que se duplica la distancia. Los invito a que prueben esta relación de disminución de niveles de intensidad. O sea, calculando podrían llegar a comprobar efectivamente esta disminución de 6 decibeles cada vez que se duplica la distancia. También piensen lo que hemos visto en capítulos anteriores respecto a cuántas veces va a disminuir la intensidad, en este caso de duplicar la distancia a la fuente. Ahora bien, consideremos una fuente que está en un espacio cerrado, como podría ser la habitación en la que se encuentran ahora o el aula en la que habitualmente damos clase. Consideren, por ejemplo, este parlante que tenemos dibujado en la diapositiva como la fuente de este sonido. Este sonido no es más que vibraciones del aire. Cuando esas vibraciones llegan a la pared, límite de la habitación, van a poner a vibrar esa pared tal como vemos en la simulación que aparece en la diapositiva. O sea, la onda sonora llega a la pared, pone a vibrar a esta pared, la que se convierte en una nueva fuente. Va a transmitir la vibración a el aire que está del otro lado de esa pared. Otra simulación que nos muestra lo mismo. El aire pone a vibrar la pared, esta pared transmite la vibración al aire que está del otro lado. Ahora, es importante que pensemos qué va a pasar con la amplitud de estos movimientos. Particularmente, ¿es la misma la amplitud del movimiento del aire a un lado y otro de la pared y la amplitud del movimiento de la pared? Rápidamente podemos darnos cuenta que no. Pensemos, el aire se mueve por efecto de la fuente, pone a vibrar a la pared, pero esta pared es mucho más pesada que el aire, seguramente, por lo cual la amplitud del movimiento de la pared va a ser menor. Y esa amplitud de movimiento menor es la que le va a transmitir al aire que está del otro lado de la pared. Ya vimos que la amplitud se relaciona directamente con cuán fuerte o cuán débil escuchamos a ese sonido. Y esta es la razón entonces por la que escuchamos los sonidos del otro lado de una pared con menor amplitud, como menos fuerte, con menor intensidad. ¿Por qué? Porque parte de la energía que venía propagándose a partir de la fuente sonora se usa para poner a vibrar la pared, por lo cual lo que pasa al otro lado es menor. Dejamos esta parte de la clase en este punto, seguimos en otro video.